Sentir, disfrutar, perdonar, vivir. Centra tu atención en lo que no es pasajero y proyectate a lo que viene a futuro. Enfoque.ar. Otra mirada. Pero no es el único caso que sigue pidiendo justicia. Hay mucha gente que tiene su derecho vulnerado, pisoteado, donde no tiene uno de los derechos más relevantes, que da derecho incluso y da la posibilidad a que se puedan aplicar otros derechos. Y tiene que ver con el derecho a la identidad, donde hay muchísimo por trabajar, hay muchísimo por hacer. Lo hemos hablado reiteradas veces con nuestra querida representante de derechos de la identidad aquí en la ciudad de Pinamar, que nos sigue generando conciencia, nos sigue trayendo esta realidad que no pasó solamente en el golpe de Estado, sigue pasando, sustitución de identidades, derechos pisoteados a este derecho constitucional, derecho inherente a la persona. Y estamos hablando de Mónica Quilindro, de Verdaderos Orígenes, que siempre nos genera conciencia. Pero es una lucha solamente del ámbito local, del ámbito provincial. No, hoy es una lucha y se han unido para que realmente se empiece a tomar cartas en el asunto. Es por eso que en este caso tengo la posibilidad de dialogar y presentarla. Ella es Gisela Di Vicenzo, es la presidenta de la Asociación Civil Internacional Sin Fines de Lucro, Búsquedas Verdades Infinitas. Hace más de 11 años que está luchando por el derecho a la identidad y al no tener respuesta, no es lo único que no ha tenido respuesta en nuestro país, pero no se quedaron cruzados de brazos. Esa situación de dolor, esa situación de vulnerabilidad la ha cambiado. ¿Para qué? Para unir fuerzas con personas para generar mayores herramientas para los buscadores. Así nace este amparo judicial nacional colectivo, donde quiero compartirlo, por supuesto, con cada uno de ustedes y en este caso también invitar a Gisela, que la tenemos vía Zoom en este caso, y la vamos a recibir. Gisela, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, gracias por atendernos, gracias por recibirnos, por supuesto, aquí en Radio Sincro, con esta realidad que yo contaba, donde hay un derecho que está siendo vulnerado, pisoteado, porque de otra manera no se puede quizás calificar, y tiene que ver con quizás la poca importancia que le están dando desde el Estado a los buscadores, aquellos que quieren conocer su origen y no se quedaron de brazos cruzados. ¿No es así? Es así. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que saber como sociedad es que el derecho a la identidad es un derecho personalísimo, como es el derecho al honor, el derecho a la intimidad. Cuando uno ve vulnerado ese derecho y sumado a que para nosotros significa de toda la vida, porque nosotros somos, ante todo tenemos que saber que nosotros somos víctimas del tráfico de personas, que es muy diferente a cuando te dicen, bueno, pero sos adoptado ilegal. No, nosotros somos víctimas, para empezar. Entonces, cuando vos ves un Estado que no te ayuda, hay una omisión de ayuda para con nosotros. Entonces, son muchos años de trabajar en la temática, son muchos años de luchar por esa verdad que tanto se necesita, de lo cual nos terminan obligando a ir por el lado judicial, por el lado de la justicia, porque ya no nos quedan otras herramientas para tomar. Yo explicaba la otra vez en una nota que todo ser humano que viva en Argentina, que se rige con el Código y con la Constitución Nacional, tiene derecho al reclamo de sus propios derechos vulnerados. En este caso, sabemos que el artículo 43 de la Constitución Nacional, que rige por la ley 16.986, es la que promueve un amparo. ¿Por qué se va a poner un amparo? Porque hay un modo muy claro y manifiesto de ilegalidad y de restricción de derechos esenciales. El derecho a la identidad es un derecho esencial. El derecho a saber esa verdad, a saber de dónde salimos. Y al no tener herramientas o contar con simplemente entretenimientos como yo investigo tu búsqueda, pero nunca llegamos a esa realidad que necesitamos, lo seguimos vulnerando. Entonces, por eso es que nosotros hacemos esta presentación en nombre de un montón de personas que se unieron a través de traer su historia, a través de presentar su documentación, porque es una manera de decir basta. Nosotros somos un paradigma que es de antes, durante y después de la dictadura. Tal cual. Porque cuando vos decís, busco identidad, te dice, ¿qué sos de desaparecido? No. Nosotros somos gente de antes, durante
y después. Nosotros somos los desaparecidos vivos, los que a nadie le interesa, los que no quedan regidos en la ley, los que no tienen ingreso al banco. ¿Por qué? Porque no sos de la etapa dictatorial. Entonces, ¿cómo puede ser que Argentina, habiendo tenido un Banco Nacional de Datos Genéticos universal, hoy está restringido para una etapa dictatorial? ¿Por qué no podemos tener ese derecho? Como cualquier persona que dice, soy nieto de desaparecido y va a un ADN. ¿Por qué si yo me aparece una mamá, yo de repente tengo que pagar el ADN de manera privada, que sale muchísima plata? Sí, tal cual. Entonces, esos derechos que están vulnerados, que uno dice, bueno, a nosotros encima tenemos un problema existencial en nuestras búsquedas, que es los pactos de silencio, porque toda la familia sabe que vos te trajeron de algún lado, o saben qué maniobra se hizo, o cooperaron en la misma maniobra. Entonces ya entras en un pacto de silencio. Después el trabajo de la culpa hacia la víctima. Nosotros cuando hablamos siempre decimos, nosotros somos las víctimas, nosotros no elegimos que nos traigan, que nos roben de nuestras madres, o que nuestras madres hayan sido engañadas, o cualquiera fuera la situación, porque eso es otra cosa. Acá estamos hablando de madres que fueron engañadas, madres que le sacaron a sus hijos y le dijeron que se murieron, madres que porque ensuciaban la familia, los propios padres se deshicieron de esas criaturas. Y no estamos hablando de la pongo en adopción, estamos hablando de lo entrego, te compré pero pagué el parto. Cuando ya existe una contraprestación, eso se llama tráfico. ¿Por qué? Porque el artículo 611 dice que está prohibido la entrega de menores, está prohibido que sea por pública o por cualquier papel privado. Entonces, cualquiera de todas las herramientas jurídicas que tiene Argentina, en nuestros casos está vulnerado. Ahora, ¿por qué Desde la crees, Gisela, Constitución, que los pasa tratados esto? internacionales. Sí. ¿Por qué crees que pasa? ¿Por qué es no reconocer una problemática que, a ver, sigue golpeando a nuestra Argentina, al mundo? Porque esto no es una cuestión solamente de acá, de nuestro país, pero ¿por qué? ¿Es por negar la realidad de que esto está pasando? No, yo creo que es porque siempre fuimos muy sumisos. La persona que busca su identidad siempre fue muy sumisa. Siempre se manejó atrás de ese proyecto de ley que nunca llega y siempre nos quedamos en el escalón de vamos, sigamos, hagamos y nos quedamos ahí. Con el gobierno anterior, y esto es una cuestión de Estado, no es una cuestión de gobiernos, que es lo que muchos no entienden. Con el gobierno anterior, por decirlo así, con la dirigencia anterior, se logró RETIR. ¿Qué es RETIR? Se hizo en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que se maneja en la ESMA, se hizo una base de datos sobre nuestros casos. Pero si vos esa base de datos no la entrecruzás de madres e hijos o hermanos, nunca vas a tener una respuesta. Y si vos no tenés un ADN para hacerte, tampoco, porque todo queda en papeles y archivos. Entonces siempre fuimos doblegados a eso, siempre políticamente correctos, siempre haciendo lo que menos daño cause. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir con esa culpa. A nosotros nos cuesta mucho procesar cuando te enteras que sos hijo de nadie o cuando te enteras que te robaron a tu criatura. Nos cuesta mucho procesar la culpa hasta que entendés que tenés el derecho de saber la verdad. Entonces, si no me dan una ley, si esa base de datos nunca se va a juntar, si Defensoría del Pueblo de Nación, que trabaja muy bien, pero Defensoría del Pueblo de Nación te pide datos a vos, ¿y qué datos voy a tener yo si me compraron en el barrio de Almagro y no sabemos quién es mi mamá? Entonces, viendo todas estas afluencias negativas que tenemos en lo que es el sistema búsqueda, decís, pucha, a mí me pasó eso hace 10 años. Dije, no, acá hay que estudiar, hay que hacer algo por esta gente, porque si no, nos quedamos en la nebulosa que estuvimos hasta ahora. Tal cual, tal cual. Y con herramientas Cuando que se del plantea Estado una se están vez, proporcionadas, creo que bien hay que ir. decías, ¿no? Estas herramientas que quizás está permitida solamente para un sector que obviamente ha sido golpeado, su derecho vulnerado, pero ¿por qué no para todos? Decías vos, ¿no, Gisela? Con esta pregunta, este interrogante a una justicia que todavía no sigue dando respuesta. La idea es con este amparo, que recordanos cuándo fue presentado, dijiste por un montón de personas que lo están acompañando, ¿qué es lo que se exige? Mira, lo que nosotros pedimos primero, reconocimiento del Estado ante la omisión, ante
A ver, la omisión empieza desde que nosotros nacimos y fuimos anotados como hijos propios cuando no lo somos. Ya ahí el Estado no nos cuidó siendo bebés. Renovamos el documento, nos casamos, anotamos hijos, todos con esa identidad. Entonces, cuando nosotros vamos a pedir ayuda, tampoco la tenemos, porque la ayuda que no es completa no es ayuda, es acompañamiento. ¿Está? Entonces, pedimos reconocimiento del Estado ante la omisión de ayuda en nuestros casos. 1. Después, integración o creación de un área para el Banco Nacional de Datos Genéticos. No puede ser que sea doblegado para una parte de la sociedad y para la otra parte de la sociedad, no. Cuando se puede usar para todos, porque están las herramientas para usar para todos. Después, creación de un cuerpo de psicólogos y de mediadores. ¿Por qué? La persona que sufre la sustitución de identidad o que le han robado un hijo, siempre necesita un psicólogo, siempre necesita poder acomodar la búsqueda al desarrollo de su vida, porque pasas por distintas etapas. Hoy nosotros pagamos psicólogos particulares, cuando el daño lo causó particulares y el Estado, porque el Estado tiene que ver desde el momento en que registro civil, médicos, parteras, intervinientes con matrículas nacionales. Vos le diste una matrícula a una persona que vende chicos y que en muchos casos hasta tienen nombre en bibliotecas. Yo lo digo muy clarito en Nacidos Vivos. Hasta recibieron reconocimientos o son directores de maternidades y vendían pibes, porque están en nuestras partidas de nacimiento. Después, ¿para qué los mediadores? Los mediadores son, logramos un encuentro de una madre y un hijo. Esa madre no es la madre de los 16 años, porque toda su vida de dolor pasó, transcurrió hasta el momento del encuentro. Y esa criatura no es ese bebé que ella dejó. Entonces hay que saber cómo ensamblar el vínculo de madre e hijo. Para eso se necesitan los mediadores, para que les enseñen a contribuir una vida con la otra, poder construir ese vínculo tan necesario. Después, políticas públicas. Hoy de derecho a la identidad no se habla más que de abuelas, más que de nietos, más que de madres, más de que dictadura. Entonces, cuando hablo de políticas públicas, hablo de publicidad masiva, campañas de educación, enseñarle a las chicas que si quedan embarazadas y deciden tenerlo, que vayan acompañadas, que sean acompañadas. Toda esta gente que se dedica al tráfico de bebés están agazapados como lobos, esperando a que llegue una persona vulnerada o en mala situación o mal emocionalmente porque quedó embarazada y no se lo pudo, no pudo abortarlo o decidió tenerlo sola, que no se manejen solos porque ellos son como aves rapaces. Y eso es parte de la educación que se tiene que saber, que es fundamental. Después, algo muy importante, un cambio en la planilla de censo nacional. Cada vez que nos censaron, nadie pudo poner, salvo el último censo, poner, por ejemplo, yo puse identidad sustituida. Madres pusieron, mi primer hijo fue robado. Bueno, que haya un ítem en ese censo nacional para saber qué cantidad de personas somos, porque nosotros manejamos que son 3 millones de personas. Hace 10 años que se maneja ese número. Entonces es obsoleto, porque el tráfico, yo hoy estoy hablando con vos, y yo estoy esperando al chico que están traficando hoy, que dentro de 18 años va a presentarse en búsquedas diciendo, busco a mi mamá. Es fundamental. Y tener el reconocimiento del daño causado, porque a nadie le importa todo lo que pasamos nosotros. Nadie tiene idea de lo que es ser sustituido. Nadie tiene idea de lo que significa ser víctima del tráfico en Argentina. Nadie sabe lo que es vivir sin identidad, tener la posibilidad de poder ir, vos vas al médico y te dice, decime tus antecedentes familiares. Y mis antecedentes familiares soy sustituida, no tengo antecedentes. Yo hoy me enfermo y no tengo dónde recurrir a decir, bueno, a ver, tu mamá, tu papá tenían diabetes, no la tengo. Hoy se me enferma un hijo y no tiene más antecedentes que yo. Ese es un derecho también que se vulneró y no se lo tiene en cuenta, que eso es lo más triste. Entonces, cuando empezamos a armar esto, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos por un proyecto de ley o por qué vamos? No, vamos por todo.
Y la manera de ir por todo es por la justicia. ¿Y pensás que van Manera a de ser decir basta. escuchados, Gisela? Obviamente sabemos que hay un montón de personas que están respaldando. Acá en Pinamar nosotros tenemos una excelente representación con Verdaderos Orígenes, con Mónica, que sigue trabajando, sigue generando conciencia. Digo, hay un montón de instituciones en el país. Todas ellas juntas harán fuerza, el Estado los escuchará, realmente empezará a tomarse el verdadero peso que corresponde a este derecho vulnerado. Yo creo que sí. Yo creo porque esto es algo que, mira, yo siempre digo, vos y yo no sabemos si somos hermanas. Es algo tan amplio, porque uno no sabe, o sea, uno no sabe de dónde lo sacaron, uno no sabe si tuvo hermanos, si tuvo esto, si tuvo el otro, si mi mamá me buscó, si no me buscó, y es tan amplio. Y esas organizaciones también tienen que abrir esa cabeza para este lado. Muchas lo hicieron, por supuesto, muchas se unieron. Nosotros la primera base fundamental de construir la primera parte de la medida judicial fue, chicos, sin bandería política, acá Claro. no importa. A ver, tengamos en claro, en primer lugar, que Búsquedas Verdes Infinitas tiene una personería jurídica internacional, porque está basada en Naciones Unidas, que eso es lo que a nosotros nos da el fundamento y la fuerza para decir, bueno, podemos ir como querellantes contra el Estado. Bien. Ya no somos individuos, somos una gran masa de personas bajo esta personería que se presentan para y que si vos no me das una resolución como Estado, yo te voy a ir al internacional. Después se nos pedía los datos que realmente necesitábamos de las personas, un montón. Es más, ya cambiamos 2 veces la fecha de ingreso, o sea, de ingreso no, de sorteo judicial, porque no damos abasto de la cantidad de gente que nos llega. Que nos dicen, por favor, espérenme. Ahora estamos recibiendo muchos para acompañar por mail. ¿Por qué? Porque la gente se va enterando y una vez que escuchan mucho en los medios y todo, e incluso en las cosas que nosotros posteamos y todo, es fundamental saber que esto no es un derecho para una organización, es para la propia víctima y es para el que lo necesite. Esto se logra y todo aquel que busque identidad va a poder ir a la justicia y decir, bueno, yo quiero irme en el banco y poder dejar la sangre. Como esas mamás, que hay que trabajar un montón con las mamás, el tema de yo no te dejé la culpa, la culpa, la culpa. No, vengan y preséntense y den la sangre. Claro. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, que es lo que siempre se mantuvo en la organización Búsquedas. Acá no es para juzgar, acá es para construir. Tal cual, y encontrar la verdad del origen, en este caso, que digo yo, permitirá de alguna manera sanar, ¿por qué no?, heridas pasadas, cerrar círculos de alguna manera de preguntas, de interrogantes. Yo el otro día pensaba, y lo hablábamos acá, ¿no?, estos terremotos que hubo en el centro del país, en la Antártida, personas que quizás sentimos nuestro suelo seguro y cuando sentimos por primera vez que se nos sacude, sentimos que se nos sacude la existencia. Cuanto más cuando se nos sacude la identidad, que todo lo que nosotros habíamos construido o nos habían hecho construir en la vida se derrumba, sentimos literalmente eso. Y para eso está Verdaderos Orígenes, digo yo, porque lo tenemos aquí en Pinamar, Verdades Infinitas, esta institución, como bien decís, Gisela, a nivel internacional. Y ojalá que, como vos decís, con esta esperanza de que el Estado empiece a oír, empiece a tomar cartas en el asunto, yo quiero preguntarte, ¿cuándo? ¿Hay fecha? ¿Hay tope? ¿Se le está dando al Estado un tiempo para que diga, bueno, ya voy a empezar a moverme? El Estado se empieza a mover el día 22 de febrero. Ese es el día que va a ser el sorteo. Bien. Y cuando vos sabes esto de los sismos, esa es la sensación que tiene un sustituido. Tenés 2 sensaciones, una vez lo hablé con una psicóloga y me decía, qué manera de definir tan fuerte. De repente estás parada en un iceberg, de lo cual nada existe al lado tuyo, solamente tus hijos porque son tu procedencia. Lo demás es mentira, porque todos fabularon para eso. Perdés la confianza en todo, en todos. No confías en nadie, porque todos te mintieron, porque todos sabían, porque todos ocultan. Y después otra cosa, se te salen las personas como las escamas del perfume. Porque cuando empiezas a investigar y la gente empieza a retroceder para no involucrarse,
sin entender que vos necesitas que se involucren, que uno necesita ese, por favor, contame algo minucioso de mi historia que me haga llegar a esa verdad, y no lo tenés. Generalmente pongo este ejemplo, que es horrible, pero que es muy real. Cuando uno va a comprar un perro de raza, le dan algo que se llama pedigree. Entonces, si vos el perro está enfermo, lo sabés. Si al perro le pasó algo, lo sabés. Si tenés que vacunarlo, lo sabés. Si tenés que hacerlo, lo sabés. Y sabés de dónde se sacó. Nosotros no. Nosotros no tenemos pedigree. Nosotros no tenemos ese punto inicial. Ese punto inicial queda pululando en mentiras. Porque un día te dicen una cosa, otro día otra. Otro día te dicen, naciste en tal lugar, agarrás tu partida de nacimiento y dices que naciste en una casa. Otro día te pones a investigar y sabes que tu partera hizo muchísimas ventas. Y en mi caso nunca ejerció. O sea, todo fue privado. Entonces es tanta esa necesidad de verdad que yo creo que es una de las mejores maneras que tenemos de ir a la justicia. ¿Viste cuando uno dice, lo hice todo? Bueno, yo puedo decir, lo hice todo. Estuve en todas las mesas de trabajo que se te ocurran. Hoy a mí me llaman para un evento, yo preparo una mochila y me voy al evento. Me piden hablar de identidad, lo hago. Me piden explicar, lo explico. Pero hay algo que no se puede explicar, que es la búsqueda en cada una de las personas que voy conociendo. Y saber cómo le pega esa búsqueda. Como por ejemplo, cómo le pegó esto del amparo a muchos. Claro. En decir, es un camino más. Y es terrible escuchar, con esto me hiciste vivir de nuevo. ¿Por qué no te cansas? Entonces, imagínate la fuerza que tenemos para ir por nuestros derechos y por nuestra verdad. Y me encanta que así sea, Gisela, y ya tengo que entregar el programa. Me quedo con esta frase que vos dijiste. Quizás seamos hermanas y no lo sepamos. Y esta búsqueda que vos decías, me imagino caminando por una galería, por un shopping, por la calle, y ver los rostros y decir, ¿serán mis hermanos? ¿Serán mis padres? ¿Serán mis abuelos? Esa sensación de búsqueda constante de la verdad. ¿Será ella? Será ella. Será y será y será. Y seguramente esta pregunta, este interrogante está en muchos hoy que nos están escuchando, que nos están viendo, y también en muchos que digo, hay secretos, bien lo dijiste, hay tabúes que en las familias no se hablan, y hay personas muy grandes que han callado y los carcome, es una mochila que tienen de por vida. Y es hora que se puedan sacar esa mochila, que puedan quitarse ese bozal y la verdad los hará libre, que empiecen a confesar esas cosas que eran tabúes, que de eso no se hablaba, quizás porque pensaban que iban a ser juzgados por miedo, por vergüenza, por miedo a ser condenados y acusados, no se dan cuenta que pueden salvar vidas, porque cuántas vidas por necesitar a un familiar se han salvado, por una cuestión de sangre, por una cuestión de órganos, por lo que sea. Hoy pueden salvar vidas y pueden salvarse a sí mismos confesando esa verdad. Quiero que cierres esta nota, Gisela, hablando a aquellos que hoy tienen este interrogante, como vos decías, ¿será ella? Pero también te puedas dirigir a aquellas personas que hoy necesitan quitarse esa mochila, ese peso, esa cadena, y se animen a ser libres confesando y salvando vidas, y quizás esta nota les haga darse cuenta de que simplemente está en hablar y decir la verdad. Mira, yo siempre digo, la verdad sana. Y la verdad que tenemos nosotros es tan enorme que ni siquiera nos permite juzgar al que venga y la cuente. Nosotros solamente necesitamos hilos que nos lleven a esa verdad. Cualquiera fuera, no importa. Nosotros no estamos para decir si está bien o si está mal. A lo que interesa en sí es poder llegar a ese punto de partida de donde empezó nuestro origen. Al que no se anima a buscar todavía, o el que quiere buscar y nos quiere localizar, yo voy a dar mi teléfono personal y un mail. Yo hice la de búsquedas para todos. Mi teléfono es 11 57 26 49 31. Donde estamos juntando todas las historias, es búsquedasporlaverdad@gmail.com.
Y es muy importante, en las redes me encuentran como Gisela de Búsquedas, la organización es Búsquedas Verdades Infinitas, pero creo que lo más preciado de todo esto es esa necesidad de que no nos olvidemos que por más que metamos nuestras búsquedas en un cajón y digamos, no, la dejo de lado porque me voy a dedicar ahora a vivir mi vida, porque mi vida es feliz, la búsqueda duerme con nosotros, que es un pedazo de nuestra alma que está rota. Y eso no nos tenemos que olvidar nunca. Porque por más que vos lo trates de tapar, ese hijo que te dieron por muerto, y vos tenés esa sospecha de que no lo está, o ese hijo que vos sentís que te lo sacaron y tenés la sospecha de que está en algún lado, o simplemente sos un hermano, que tu mamá falleció y te dejó como legado esto, porque eso también nos está pasando, apareciendo un montón de hermanos diciendo yo quiero buscar porque mi mamá no se anima, o porque mi mamá murió y me dijo esto. Bueno, búscanos porque nosotros te estamos buscando. Bien. Gisela, recordanos por favor tu teléfono, porque ahí lo estamos escribiendo para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. Ponen Gisela Búsqueda o de Búsqueda. ¿El WhatsApp nos dijiste? El WhatsApp 11 57 26 49 31. ¿Y el correo? Y el mail Búsquedas por la Verdad. Búsquedas por la Verdad. Con plural, búsquedas. Gmail, todo minúscula. Búsquedas por la Verdad. Búsquedas por la Verdad. Bien. @gmail.com. @gmail.com. Ahí está. Lo dejamos ahí ponchado para que aquellos que nos están escuchando, y lo tenemos en el Zócalo a medida que estamos hablando, tenga la posibilidad también de comunicarse. Gisela, bueno, agradecerte por este contacto. Realmente siempre le damos la posibilidad a todos los derechos. Somos la radio de Pinamar, la radio que construye conciencia social, pero para construir a veces es necesario mover escombros, limpiar, allanar el terreno y sobre todo reconocer qué nos ha hecho quizás que toda esa estructura que teníamos y ese generado escombro, ¿por qué se derribó? Para eso es necesario conocer la verdad. Por eso te agradezco por estos minutos y ojalá cuando en febrero llegue la fecha tengamos buenas noticias. Por supuesto. Y así será. Muchísimas gracias, Gisela. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gisela De Vincenzo, ahí estaba. Le agradecemos, por supuesto, por haberse contactado con nosotros. Ahí terminamos el Zoom. Agradecerle también a Mónica Quilindro por este trabajo que vive haciendo, nos genera conciencia, y sobre todo para aquellos que necesiten también pueden buscar a través del ámbito local a Verdaderos Orígenes, a Mónica Quilindro, allí también a través de sus redes pueden sumarse a lo que tiene que ver con esta movida de búsqueda de verdad. Que las apariencias no te engañen. No todo lo que está delante de tus ojos es lo correcto. Enfoque.ar. Otra mirada.